Sí, buenas noches, estimados alumnos. Bueno, vamos a empezar puntuales debido a que ya hay 3 compañeros ya asistiendo. Ok, vamos a empezar la sesión. Preparé una presentación para ustedes. Ok, bueno, vamos empezando. Eh, Buenas tardes, soy la maestra Leticia Angélica Arjona Abud. Bienvenidos al módulo 13, variación de procesos sociales. Estamos en la primera semana de estos espacios abiertos. Bueno, el propósito de estas sesiones es que buscaremos resolver las principales dudas de ustedes sobre los temas a abordar, así como implementar estrategias que permitan a los estudiantes alcanzar los aprendizajes esperados tanto de la semana como del módulo. Guiar a los alumnos con dudas y cuestionamientos generados en este módulo. Para esta semana vamos a conocer un poco la plataforma, abordar actividades integradoras con dudas e indicaciones, y abordar las dudas y comentarios de ustedes en torno al tema de la semana y actividades integradoras a su proyecto integrador, retomar las expuestas en los foros, correos electrónicos y mensajero de la plataforma. Esta, como es primera sesión, bueno, vamos a hacer como un proceso de introducción para al final aterrizar directamente con las dudas. Les comento, yo soy la maestra Leticia Angélica Arjona Abud. Vamos a estar trabajando en este módulo 13. Normalmente ya tenemos en este módulo tenemos aproximadamente año y medio trabajando ya en el módulo 13 después de la modificación de prepa en línea que ya nos asignaron directamente un módulo. Entonces, este módulo es muy interesante. Creo que les va a agradar mucho porque es muy práctico en su vida cotidiana, ¿sí? Normalmente yo me encuentro en línea trabajando con ustedes de las 8 de la mañana a las 12 de la tarde, de lunes a viernes. El fin de semana también reviso los mensajes, pero obviamente es más seguro que si tienen alguna duda o algún comentario, yo les estaré resolviendo más fácilmente de lunes a viernes. Los invito a realizar sus actividades lo más pronto posible, ya que si hay alguna duda, nosotros vamos a tener 2 sesiones, el miércoles y el viernes. También les recuerdo que ustedes cuentan con 72 horas hábiles para la evaluación directamente de cada actividad. Les deseo el mayor éxito en este módulo y les invito a explorar todos los recursos que Prepa en línea nos ofrece para que ustedes tengan los mayores beneficios del aprendizaje. Muy bien. Como les comenté en este módulo es muy interesante. No que los demás no lo sean, pero aquí se va a hablar directamente de temas relacionados con administración financiera. Vamos a ver si son algunas cuestiones matemáticas, pero ya son enfocadas directamente a nuestra vida cotidiana. Son 2 unidades las que se van a llevar a cabo. La primera unidad, variación poblacional, es el impacto en mi vida cotidiana y dinámica de la población. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver comportamientos de una población, de una escuela, cómo va subiendo. Podemos ver también a lo mejor alguna pandemia como la que acabamos de pasar y todavía estamos en ella, cómo va a ser el impacto de crecimiento. Entonces, esto es como muy práctico. En la primera semana nos vamos a dedicar específicamente a esta parte y tenemos 2 actividades integradoras. En la unidad, en la semana 2, retomamos lo que vimos en la unidad 1
denominado variación poblacional, el impacto en mi vida cotidiana, y también vamos a ver ya la unidad 2, ahorro, crédito e inversión. Aquí vamos a ver dos actividades integradoras en el cual se van a completar una con otra para que se enriquezca directamente esta semana. Por último, en la última semana, bueno, en la última semana de aprendizaje, en la semana 3, ahorro, crédito e inversión, donde platicaremos directamente, por ejemplo, de una familia que tiene un cierto ingreso y que esto se va a proyectar a su vida cotidiana comprando un carro, adquiriendo un carro o una computadora. Entonces, esto es algo muy real en el cual todos contamos con ingresos de una u otra forma y lo importante es saberlo administrar. Entonces, estas son como todo todo lo que vamos a ver en estas 3 semanas, pero hay una cuarta semana que se denomina Semana de Integración de Saberes. En esta semana número 4 vamos a realizar 2 productos, el foro de integración y vamos a realizar un proyecto integrador, que como su nombre lo dice, va a ser enriquecido todas las actividades que hemos estado trabajando a lo largo del módulo. Sí, Stephanie, no te preocupes. Claro que por el chat se puede trabajar. Ok, entonces, esto es lo que vamos nosotros a ver. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a conocer qué me van a evaluar? Las primeras 3 semanas, recuerdan que les comenté que hay 2 actividades por semana. En cada actividad tiene un puntaje de 7 puntos, 7%, para sumar un total de 42. Pero en la semana número 4, que es la integración de saberes, vamos a tener un producto integrador con un 30%, un foro de integración con un 8% y al final una autoevaluación con un 5%. Entonces, si identificamos cuántos puntos son aquí, obviamente van a ser, perdón, más que la primera parte. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque obviamente estos 3 semanas nos van a enriquecer el producto integrador, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También hay 2 habilidades socioemocionales que justamente esta semana empezamos con una que equivale a un 5% en la primera semana y en la segunda semana, perdón, en la tercera semana, sumando un total de 10 puntos. Al final, la actividad en la plataforma es son 5 puntos. Pero ¿cómo los puedo lograr? Lo podemos lograr trabajando, por ejemplo, en la plataforma. ¿Cuál es trabajando en esta plataforma? Podemos hacer, por ejemplo, participaciones directamente en la plataforma, como, como son en el foro Aprendiendo, en la ubicación de actividades y de recursos, abrir los recursos, estudiar los recursos, ver los videos. También es importante que participemos en todas las actividades, por ejemplo, socioemocionales o en los cuestionarios, y todo esto va enriqueciendo y trabajando directamente en la plataforma. Aquí, si tenemos todo perfecto, contamos con 100 puntos. No es fácil lograr los 100 puntos, porque obviamente, como ustedes ya vieron, son cuestiones matemáticas. Entonces, vamos a trabajar mucho con un programa de el procesador de textos, obviamente en hacer algunas actividades, pero también estamos trabajando en una hoja de cálculo, en el cual con este puntaje nosotros nos podemos equivocar a lo mejor en la realización de una fórmula, en el resultado o en la conclusión.
y pues obviamente nos puede bajar un poco. Para esto existen estas sesiones. Cada vez que tú ingreses a estas sesiones, de las sesiones de plática, se puede decir de plática, de retroalimentación, de dudas, ustedes van a tener un puntaje adicional, estos 100 puntos. Y más o menos son 1. Creo que 20 o 25 puntos, 1.25, 20, algo así, cada sesión que tú ingreses y que participes. Y ya se van a sumar las 8 sesiones que se hacen a lo largo de la semana y con esto vas a tener un puntaje adicional. Solamente que, bueno, les platico un poco que en esta semana no vamos a tener sesión el viernes. Yo ya la había programado, pero comentan en Prepelina, nos acaba de llevar un correo el día de hoy notificándonos que las actividades eh, no van a ser consideradas como tomadas el día viernes. Entonces, si ustedes ingresan a la plataforma, no hay ningún problema. Si no, tampoco hay problema. Que no ingresen diario. Y pues obviamente teníamos programada la segunda sesión que no se va a llevar a cabo porque es un día de asueto. Entonces, aquí ya bajaríamos a 7 puntos, a siete actividades y sobre estas pues vamos a tener un puntaje adicional para que si ustedes así lo desean, subir un poco su calificación. Ok, muy bien. Ahora vamos directamente a la organización de la plataforma, ¿sale? Bueno, primeramente, nosotros trabajamos, digamos, el día miércoles, yo les platico todas las situaciones que se presentan, si hay alguna duda, si demás, pero también necesito que ustedes alimenten esta sesión con los mensajes en tanto en la llamada, de la llamada, aquí donde se encuentran, o levantando su mano si es que, si es que quieren escucharse o platicar directamente. El interés de esto es para que ustedes, si tienen alguna duda, la externen directamente. Yo les platico un poquito. Bueno, aquí les compartí directamente en la pizarra de sesiones de la primera semana, en esta parte, eh, para qué nos sirven los espacios abiertos de aprendizaje. Este es un medio, que es lo que estamos haciendo, donde nosotros vamos a resolver ejercicios, compartir ejemplos o experiencias, recomendar textos, videos, exponer de maneras las dudas fundamentadas a partir de recursos revisados y apoyar a resolver las dudas planteadas en sus compañeros, entre otras aportaciones. Eh, es para eso que vamos a usar los espacios abiertos. Entonces, bueno, primeramente los invito a externar sus dudas directamente en los mensajes de la llamada o levantar su mano, ¿sí? Para tomar el micrófono. Vamos esperando si hay alguna duda, pero ya vamos a ir directamente a la actividad número 1. Les platico que junto aquí en la pizarra de sesiones, junto con el ADD, él tiene una sesión por día, donde ellos son por día, por semana, perdón, donde es el martes, 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 y ustedes pueden ingresar al link y pueden revisar la sesión, ¿sí? En estas sesiones, el ADD, nuestra finalidad no es resolver las actividades, los cuestionamientos, pero de repente sí es importante, por ejemplo, pues no saben cómo manejar a lo mejor el programa de una hoja de cálculo o procesador de textos, o les decimos como cosas básicas de cómo trabajar con referencias y demás. Entonces, bueno, esa es como la duda general. Vamos a empezar con la actividad número 1,
donde, ojo, no les voy a ayudar a resolverla, pero sí les voy a ayudar como una guía cómo hacerla y cómo completarla. Generalmente yo siempre les doy como tips para que ustedes identifiquen esos puntos y los consideren para que entreguen un buen trabajo, ¿sí? Bueno, en la actividad integradora número 1, visitando la isla, nos dicen que, bueno, ustedes van a conocer las funciones exponenciales, el concepto de población y elaborar tablas o gráficas. Nos dice, fíjense bien, que ustedes van a entregar un documento en procesador de textos, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque si nos vamos directamente a la rúbrica, vamos a revisar qué es lo que nos están evaluando. Primeramente, en cognitivo aquí me dice que crea un documento en procesador de textos, textos. Si ustedes de casualidad me entregan en otro documento, en otro que no sea un documento en procesador de texto, con toda la pena del mundo les voy a poner no evaluable. En este módulo se dividen, se pueden decir en dos partes. Va a llegar un momento que trabajemos con una hoja de cálculo y esa hoja de cálculo ustedes la tengan que hacer directamente en el programa de hoja de cálculo, que normalmente se trabaja y es Excel, ¿sí? Este es parte de Excel. Pero también ustedes lo pueden trabajar directamente en Google. Aquí hay una parte donde ustedes manejan hoja de cálculo o el documento en procesador de texto. Entonces, bueno, aquí no lo pidieron primeramente en procesador de texto y aquí vamos a trabajar. Pero como recomendación, todos nuestros cálculos los podemos hacer en una hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque si bien es algo complicado este programa de entender, después, a lo largo del módulo, nos va a facilitar mucho la realización de nuestras actividades. Entonces es importante que nos empecemos a enseñar a trabajar en él para después ya no tener ese problema de entender como cosas básicas, como lo son gráficas o como lo son algún uso de fórmulas, ¿sí? Entonces, bueno, como recomendación me dicen que voy a entregar una hoja de un procesador de textos. También otro procesador de textos propietario es Word, que a lo mejor muchos ya los conocemos y que bueno, el que sea, ustedes pueden entregar y está bien. ¿Cómo lo van a hacer? Normalmente, por cuestión de organización de ustedes mismos, se pide que realicen una portada. Entonces, sin problema, ustedes pueden realizar una portada para que tengan un mejor control en relación a su actividad, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, pueden ponerle insertar una portada, ya sea con alguna imagen que ustedes quieran, o aquí las portadas prediseñadas que tienen. Y ya vamos a empezar a trabajar. Hay algunos que se van punto por punto de acuerdo con las instrucciones y hay otros que se van nada más directamente a las cuestionamientos y a la realización. Es como ustedes se sientan mejor organizados, ¿sí? Yo realmente, yo lo que evalúo va directamente en la rúbrica. Entonces, si ustedes, por favor, consideran esta parte de la rúbrica, permítanme. Si consideran la rúbrica, es importante que evaluemos punto por punto si nosotros estamos desarrollando como nos dice la actividad, ¿sí? Entonces, esa es una parte como súper esencial. Otra parte esencial es que ya vayamos punto por punto. Aquí, por ejemplo, hay una tabla y yo les voy a enseñar un poco de, digamos, no son trampas, pero son tips para una mejor realización y no trabajar tanto en un programa que de repente puede ser como muy complicado. Nos vamos a ir ya directamente a actividad y ahorita les menciono. Me dice que una persona visitó una isla virgen y después de esta semana decidió invitar a dos amigas a pasar el fin de semana.
Y así cada vez invitó a tres, cada persona invitó a tres más y así aumentó durante 10 semanas. Aquí me dicen que vamos a realizar una función exponencial donde el 3 se va a multiplicar por el número de veces que nos indiquen, en este caso hasta 10. Acuérdense que les recomiendo que revisen todos los recursos que nos ofrece Prep en línea, porque aquí viene la ley de los exponentes y demás, que es importante identificarla. Esta es la fórmula que vamos a utilizar y donde T significa cuántas veces va a ir el exponente de acuerdo a la cantidad de personas que se van a ir aumentando cuando visiten esta isla virgen. Entonces, bueno, primeramente nos dicen que esta es la fórmula y que nosotros tenemos que hacer una proyección de 0 a 10 semanas. Además, los valores ustedes van a incluir la fórmula directamente cambiando T, que viene siendo 3 elevado al número de veces, y el resultado. También aquí me dice que tenemos que hacer una gráfica, pero me menciona puntos cardinales. Creo que aquí hay un error porque los puntos cardinales es norte, sur, este y oeste. Más bien los puntos referenciales donde la gráfica no lo muestre. Ahorita les voy a mencionar cómo es. Aquí me dice que pueden realizarla en una hoja de cálculo o en la aplicación GeoGebra. En mi caso, ustedes los pueden hacer en lo que ustedes quieran. Si a mí me preguntan en cuál voy a trabajar, yo 1000 veces prefiero hoja de cálculo porque, como les mencioné, va a ser un producto que vamos a ir trabajando a lo largo del módulo y GeoGebra nada más nos puede servir para una o dos actividades. Entonces, como el programa Excel o la hoja de cálculo, como lo es de Google, nos puede ayudar muchísimo a hacer las proyecciones siguientes. Entonces, yo preferiría, si ustedes quisieran, hacerlo en ese. Si ustedes quieren hacerlo en GeoGebra, está bien. O sea, no hay ningún problema que ustedes escojan o no escojan un programa. En esto es como una recomendación donde ustedes lo pueden hacer. Después, ustedes van a terminar la tabla y la gráfica y contestar las preguntas. ¿Cuántas personas poblaron la isla dentro de las 10 semanas? Obviamente en la tabla me va a dar el resultado. ¿Y qué otro suceso o proceso se te ocurre que pueda resolver mediante la función exponencial? Acuérdense que aquí yo empecé a hablar hoy en la sesión que puede ser, por ejemplo, un impacto en cuestión de pandemia o una variación en una escuela o algo así. O sea, ustedes pueden tener muchas ideas en cuestión a esto. Aquí es muy importante que identifiquemos qué es lo que voy a entregar. Aquí me dice, el propósito, perdón, utilizar lo aprendido sobre funciones exponenciales para predecir cómo cambiar a una población. Esto me lo vas a externar tú en tu conclusión, ¿sí? O en tu reflexión. Esto es lo que vamos a trabajar directamente en esa conclusión. En 5 renglones ustedes van a identificar esta parte. Y bueno, guardan su actividad, la suben como las hemos subido siempre. Recomendaciones, la segunda recomendación. Hay que basarnos en la rúbrica porque hay algunas cosas que no vienen estipuladas directamente en la actividad y sí vienen en la rúbrica. Entonces, esto es muy importante. Una de las cosas que no viene, por ejemplo, son las faltas de ortografía, son las faltas de etiqueta. Otra de las cosas es que, por ejemplo, pensamiento crítico se va directamente relacionado a sus conclusiones. Entonces, si ustedes no escriben una conclusión nutrida, obviamente en esta parte me va a bajar algo de puntaje. Y algo muy importante es el plagio. Ustedes tienen que referenciar, aunque no me lo pida la actividad, todas sus actividades, porque con esto se garantiza que su calidad de información es de ustedes, no es plagiada, no es tomada de otro lugar. Hay un manual, dejen si lo tengo. Hay un manual de citas y referencias de prepa en línea. Entonces, ahorita se los voy a compartir. Se los voy a compartir
para que nosotros sepamos cómo vamos a referenciar. Normalmente yo les comento, porque muchos me dicen, es que yo no tomé la información de ningún lugar, yo hice mis operaciones directamente y las trabajé, pero obviamente nosotros tomamos un recurso de prepa en línea, léase el que crean conveniente, por ejemplo, en la semana, digamos, en la guía, aquí directamente nos dice qué recursos van a hacer en cada actividad. Entonces, si aquí leemos visitando la isla, vamos a ver que estos recursos son los que van a alimentar la actividad. También en cuántas casas más, estos son los recursos. Entonces, por ejemplo, en esta de visitando la isla, me dice funciones lineales. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que buscar el de funciones lineales que va directamente relacionado con la actividad número 1 y este es el que podemos citar. ¿Cómo lo puedo citar? En este manual que les voy a compartir ya al final de la sesión para no quitarles mucho tiempo, podemos ver cómo lo citamos. Por ejemplo, aquí me dicen, sí es un libro bastante completo, una guía, son 50 hojas, pero podemos irnos directamente en los hipervínculos con las referencias más comunes. Por ejemplo, yo quiero referenciar recursos de prepa en línea CEP, le doy un clic aquí y ya me lo manejan en esta parte. ¿Cómo son los ejemplos? Aquí vamos a ver una cita directamente, prepa en línea, diagonal CEP, y vamos a poner PLCEP 2022. Pero si vemos, por ejemplo, un PDF o una página, dependiendo de lo que encontremos, una actividad de aprendizaje que nosotros hayamos tomado de algún otro lugar, el foro también es válido, un ejercicio, un cuestionario, estas son las formas donde nosotros lo podemos encontrar. Por ejemplo, un PDF, nosotros podemos empezar a trabajar con esta sección de cómo lo vamos a hacer con un PDF interactivo. Por ejemplo, prepa en línea CEP, prepa en línea diagonal CEP, sin fecha, porque normalmente en estas partes no encontramos fecha. Entonces le ponemos sin fecha y ponemos textos literarios. Este es el nombre del módulo 4. Aquí lo vamos a tomar y se va a llamar funciones lineales. Creo que así se llamaba. Sí, funciones lineales, módulo 13 en esta parte, punto, textos y visiones del mundo, vemos si tiene algún otro nombre que no tiene, por ejemplo, en esta parte, son funciones lineales directamente con funciones lineales, entonces ya no se pone otro nombre y plataforma de aprendizaje. Esta es la forma de que ustedes pueden citar o referenciar de una forma correcta sus actividades. Con esto, ustedes si ya lo tienen, ya nos vamos a poderlo incluir, bueno, aquí abajo, con sus citas y referencias, ¿sí? Entonces es una forma de citar muy sencillo que este manual después se los voy a compartir. Bueno, ahorita cuando terminemos la sesión, para no quitar, repito, este tiempo que ustedes están para algunas dudas y demás. Entonces, este es como muy fácil de que nosotros podemos identificar qué podemos encontrar en cuestión a la información de citas y referencias. Siempre tiene que estar referenciado en citas APA. Entonces, por favor, eso es muy importante. Ahora, un tip rapidísimo para hacer esta parte, ¿no? Que bueno, esto vamos a ir fortaleciendo durante todo este módulo para que tengamos unas referencias de calidad y que estén completas. Hay un Google que se llama Google Académico y es muy sencillo de encontrar. Aquí podemos poner, por ejemplo, variaciones poblacionales. Y vamos a encontrar recursos de calidad que normalmente no se encuentran en el Google normal. Digamos, esta me gusta de variación poblacional, donde yo encontré una información, sí es más cansado porque son libros, son informes, son investigaciones y demás, que sí es un poco complicado, pero podemos encontrar a lo mejor alguna definición que nos agrade y digamos, esto tomo de definición y me lo llevo. Si este es el caso en cuestión de que encontramos alguna información nutrida, para citar, es cuestión nada más de ponernos aquí donde dice citar
y aquí me dice el APA. Entonces, voy a seleccionar, voy a copiar y voy a mandar a mi página donde esté trabajando para hacer directamente la información, ¿sí? Esta es una forma de que nosotros podemos trabajar más fácilmente, de forma más sencilla, y durante la siguiente semana o la otra vamos a ver cómo vamos a citar de una forma correcta, porque esto es nada más cuando tomamos alguna información o nos sirve como de estructura por si no sabemos cómo hacer cómo sacar una información o definición o demás, ¿no? Entonces, este es como el goal académico que siempre tenemos que buscar recursos de calidad y esta es la forma donde nosotros podemos, de forma manual, nosotros hacer nuestras referencias. No sé si tengan alguna duda de esto al respecto. Creo que todavía, creo que no. Bueno, ok. Muy bien. Entonces vamos a continuar con esta parte. Bueno, estábamos en la actividad número 1. En la actividad número 1 yo ya tengo una parte de la estructura, pero bueno, les iba a también dar como un pequeño tip. Ustedes tienen una tabla donde nosotros podemos seleccionar la tabla. Le podemos dar copiar y nos podemos ir a en este caso a mí me gusta más Excel que la otra página, ¿no? Y aquí podemos, dar la información que estamos copiando. En este caso nada más me copió la parte de acá de arriba, pero déjenme ver si puedo copiar toda mi tabla, porque no sé hasta dónde me toma la información. A ver, vamos a tomar hasta acá. A ver si no me está seleccionando nada más como una parte. Ok, mire, si se fijan, bueno, aquí ya me tomó el texto, pero aquí ya me tomó la tabla donde yo puedo ir poniendo la información en relación a mi tabla. Entonces, bueno, si yo ya tengo la relación en mi tabla, aquí voy a hacer un ejemplo. Acuérdense que no les tengo que resolver la información, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo la semana. ¿Cómo puedo hacer la potencia? En este caso yo le puse a la segunda potencia para que no sea lo mismo que la tercera, o sea, no les voy a resolver la ecuación. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos hacer una estructura similar donde pongamos la semana del 0 al 15, la potencia, en este caso, digamos que son nada más 2 personas, de la 0 a la 15, y el proceso, aquí ya podemos multiplicar o decir qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, esta 2 elevada a la segunda es 2 por 2. Elevada a la tercera es 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2 por 4. Y así sucesivamente, 4 veces. Y este resultado nos va a dar, y esta operación nos va a dar el resultado, ¿sí? Entonces podemos hacer una tabla de esta forma sencilla donde podemos ir trabajando y estar realizando nuestras actividades para después, si ya tenemos nuestra tabla hecha, la voy a copiar y la voy a pasar directamente a mi actividad de la hoja de texto, que es lo que me pidieron, y aquí indico la semana, la potencia, el proceso y el resultado que me arroja la actividad. Creo que por ahí alguien tuvo alguna duda. Buenas noches, Adriana. Dime a tus órdenes. Buenas noches. Yo tenía duda. ¿Te tiene que poner el proceso? Porque yo nomás había hecho la tabla como nos la pusieron en la actividad, pero no puse proceso. A ver, déjale directamente las instrucciones para ver qué es lo que me piden realmente. Mira, aquí dice, de acuerdo con la problemática que se presenta, elabora una tabla con la cantidad de personas, que es P,
desde 0 hasta las 10 semanas. Además de los valores, incluye el procedimiento para obtenerlos. Puedes apoyarte como en una tabla siguiente. Si aquí me dice que debes de incluir el procedimiento, efectivamente se debe de incluir. Deja reviso en la rúbrica si también eso es una parte de los procesos de la tabla. Crea una muestra los valores. Aquí dice, mira, crea una tabla en lo que muestra los valores y los procedimientos realizados. Entonces sí tenemos que realizar como ese proceso para indicar cómo sacamos ese resultado. Que de igual forma, si ustedes, ¿cómo dices que manejaste tu tabla sin el proceso? Sí, sin el proceso, Aquí. pero lo hice. Sí. No, yo creo que está bien porque aquí me estás indicando también la potencia. ¿Sí? O sea, malo que me dijeras nada más directamente como el resultado, pero te lo considero porque si me manejas la potencia, está bien. Sí, pero supongamos que lo hice en Excel, así como lo puso usted, pero puse en potencia, puse, supongamos, el 3 y en el resultado hice la fórmula, donde era el 3 por la potencia de la semana 1 y así. Ah, está bien. Y ese de Excel me lo pasaste a Word. A procesador de texto. ¿O lo dejaste en Excel? No, lo pasé, lo copié directo, ya lo mandé a Excel. No, de Excel me lo copiaste a Word. Sí, exacto. Ok. O le pongo el link, o lo pongo el link para que vea las fórmulas, o así nada más. Sí, ponme el link, por favor. Ok. Sí, porque si me indica que tiene que realizar el proceso, sí es necesario que yo revise el resultado. Normalmente cuando trabajamos en Excel, esa es la ventaja, que como tú hiciste un resultado directamente con una fórmula, yo aquí reviso justamente eso, que sea el proceso adecuado. Como ahorita estamos trabajando en una hoja de cálculo, cuando nosotros pasamos la información a la hoja de cálculo, no nos va a cambiar la fórmula, ¿sí? Nos va a poner el resultado. Entonces, si tú puedes dar el link para enriquecer tu contenido, 1000 veces mejor. ¿Sí? Ok, gracias. Ay, tienes un bebé. ¿Cuánto tiene? 2 años, 6 meses. Ay, qué lindo. ¿Niño o niña? Excelente. Niño. Excelente. Ay, qué linda. Ok, bueno, ya después de este receso chiquito. Ok, entonces sí, de preferencia, por favor, manejamos esa parte para que nosotros enriquezcamos todos nuestros contenidos. Mientras mejor preparada esté una actividad, obviamente nosotros tenemos como más evidencia para evaluarlo, ¿sale? Entonces, ahorita que no estamos trabajando directamente en Excel, pero estamos trabajando en un procesador de textos, sí es necesario que nos pongan o el link o cómo sacaron ese resultado, por favor. Y bueno, ya de acuerdo con la tabla, ustedes van a contestar las preguntas. ¿Cuántas personas poblaron la isla y todo ese rollo? ¿Alguien más tiene alguna duda sobre esta actividad? Ok, creo que no. Ahora nos vamos a la actividad número 2. En esta actividad número 2, me dicen que el propósito es que ustedes desarrollen una conclusión fundamentada en las implicaciones que existen en la población. ¿Qué voy a necesitar? Revisar datos estadísticos, buscar información específica y saber usar el procesador de texto. Vamos otra vez con un documento en procesador de texto, donde ustedes van a copiar y pegar toda la información, todos los puntos y desarrollos. Perdón, de la actividad pasada, me faltó indicarles cómo se va a graficar. Ustedes tienen una tabla similar a esta. Digamos, bueno, no sé si el resultado esté correcto, ¿sí? Ahorita, como no lo hice con fórmula, pero digamos, tienen algo similar a esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es ocultar, por ejemplo, la potencia o el resultado y con base a esto ya sacar una tabla,
una gráfica. Vamos a seleccionar las dos columnas, tanto de la semana como el resultado, y ahora sí vamos a insertar una gráfica donde ponemos insertar gráficos recomendados y aquí aparecen todos los gráficos. Aquí es donde dice que nosotros tenemos que ubicar los puntos cardinales. Me imagino, creo entender que en la actividad más bien dicen ubicar cuáles son los puntos como base de todas las matrices de las gráficas. Entonces, digamos que en estos son los puntos y ustedes ya nada más la gráfica también la vuelven a pasar. Bueno, en esta parte ustedes la pueden modificar si quieren y la van a pasar a nuestra hoja de nuestro procesador de textos. Con control V ya tenemos la gráfica y ya tenemos como nuestra actividad completa. Esta es la forma de cómo ustedes pueden hacer esta parte. Creo que por ahí tienen alguien una duda. No. Ay, yo otra vez, la gráfica que acaba de poner es la que vamos a utilizar, porque yo utilicé una de las que dice gráfica lineal. La que ustedes quieran. ¿Sí? La que ustedes quieran. De hecho, no nos pide como nada más como que nosotros identifiquemos el punto. Entonces, si ustedes se las hace más fácil una gráfica lineal porque identifican más fácil los puntos, perfectamente lo pueden hacer. O sea, no es como un condicionamiento que tiene que ser alguna y demás, no. Ustedes pueden insertar la gráfica que quieran. Aquí, por ejemplo, cambio tipo de gráfico y ponemos columnas o ponemos, si quieren, de dispersión. Esto ya es dependiendo de lo que ustedes les guste o se sientan como más cómodas usando o identifiquen más los resultados de la gráfica, ¿sí? Eso es así como. Normalmente se usan columnas o líneas, la que ustedes deseen, ¿sí? Eso no es como condicionante. Ok. Nos vamos a la actividad integradora 2. ¿Cuántas casas más? Bueno, en esta actividad nosotros vamos a realizar una proyección donde vamos a utilizar fórmulas estadísticas. En estos van a ser también en un documento de procesador de textos donde ustedes van a hacer la información. Normalmente ya me hacen la fórmula directamente aquí en el procesador de textos indicándome cuál es la gráfica. Aquí me dan dos situaciones. Uno es de Puebla y otro es de la Ciudad de México, en el cual me dan datos desde el 2000 al 2020. Aquí me dicen que nosotros tenemos que la observación que ha habido un crecimiento en las viviendas, como se demuestra en las siguientes tablas. ¿Ustedes qué vamos a hacer? De acuerdo a estas gráficas y al cálculo de la tasa de crecimiento poblacional, esto lo encuentran directamente, acuérdense que en los recursos de prepa en línea, vamos a ver qué proyección va a haber más crecimiento en cuestión de su cálculo en crecimiento poblacional. ¿Cuál de las dos poblaciones del crecimiento ha sido menor en el periodo 2010 a 2020? Incluye los procedimientos y fundamenta tu respuesta. O sea, me tienes que fundamentar cómo hiciste las actividades, las fórmulas. ¿En qué periodo de tiempo ambos estados en crecimiento resulta menor? Porque ustedes obviamente van a hacer una proyección de estos 3 bloques de años, ¿sí? Que son de un bloque por año de 10 años. Y si el comportamiento de crecimiento de la población de Puebla y la Ciudad de México se mantiene como en el último periodo, aquí tenemos que hacer una fórmula. ¿Cuándo es el incremento de viviendas para el 2030? Recuerda aquí también incluir tus procedimientos y fórmulas. Ustedes van a descargar el archivo del INEGI y aquí nos ponemos, se abre y ustedes van a identificar cuál es el estado a que ustedes pertenecen. Y aquí también hay una proyección entre 2000 hasta el 2020 y van a ver cómo ha sido su crecimiento. Como yo soy de Jalisco, por eso identifiqué Jalisco. Y vamos a platicar con esto en la conclusión, cómo vamos a ir impactando esta parte. Y si ustedes son
de la Ciudad de México, seleccionan otro estado y van a proyectar cuántas viviendas va a haber en el 2030. Tanto de la Ciudad de México, obviamente, como ya lo hicimos acá aparte, por eso nos piden que seleccionemos otro estado. Al final van a redactar una conclusión y saber cuál es el crecimiento. Ok, aquí les voy a dar nada más un tip en cuestión de estas fórmulas. Una de las fórmulas utilizadas, aquí las tengo, que es la cantidad de vivienda para ubicar la tasa de crecimiento en cuestión de porcentaje. Aquí, por ejemplo, la fórmula para utilizar es R, es igual que, bueno, en este caso R es la tasa de crecimiento y la fórmula es PT, que si consideramos que PT es la cantidad al final del ejercicio, o sea, del proceso, del periodo, menos la cantidad al inicio del periodo, esto lo vamos a poner entre paréntesis y esto lo vamos a dividir sobre la cantidad al inicio del periodo. Esto nos va a dar un resultado, lo cual se tiene que multiplicar por 100 para dar el porcentaje. A pesar de que en esta fórmula no lo tiene, pero me va a dar una tasa de crecimiento que si nosotros lo multiplicamos por 100 es lo que nos va a dar un resultado. Ahora vamos, por ejemplo, con números. Si yo vivo en Oaxaca y tengo en el año 95 una cantidad de población de 774,824. Aquí esta es la cantidad al inicio y la cantidad al final es de 921,209. Supongamos que este es de 1990, ¿sí? Aquí lo que tenemos que hacer es poner la cantidad al inicio, que es 921,209, menos la cantidad al final, menos la cantidad al inicio. Este es un paréntesis sobre la cantidad al inicio, que son 774,824. En la ley de los símbolos, de los signos, primeramente tenemos que hacer todo aquello que esté dentro de paréntesis. Por lo tanto, esto lo tenemos que sacar primero. Entonces, sacando el resultado de esto se va a dividir entre el inicio. Si lo hacemos en forma manual, por ejemplo, yo tengo una calculadora, déjenlo calculo, que bueno, también se puede hacer en Excel. O sea, aquí nada más es para que ustedes ubiquen más o menos la fórmula y no se me confundan. 921,209 menos 774,824 nos da el total de 146,385 y esto lo tenemos que dividir entre 774,824 y me da como resultado 0.1889. Es por eso, bueno, aquí no me manejo el punto, es por eso que lo tenemos que multiplicar por 100 para sacar la tasa de crecimiento. En el total nos da 18.89%. ¿Podemos dejarlo así con decimales? Sí, podemos dejarlo o podemos quitar los decimales para, eh, para tener un valor, o sea, como más general, ¿sí? Estos se quitan y obviamente me maneja el 19%. Esta es la primera fórmula y ya la otra tenemos que hacer como el impacto de crecimiento. Esta fórmula ustedes lo pueden hacer directamente en Excel, en Word. Nada más me tienen que seleccionar cuáles son las fórmulas que necesitaron llevar para que nosotros tengamos el procedimiento y tengamos la tasa de crecimiento que nos va a impactar directamente en ambos estados. Es muy importante, recuerden, lo que nos maneja de conclusión, porque en la conclusión es lo que nosotros vamos a hablar del espacio cognitivo. Entonces, todo esto lo pueden hacer en una tabla, en una hoja de Excel y después pasarlo. Sí, lo pueden trabajar directamente en una hoja de procesador de texto. También se puede realizar. Es como ustedes deseen y como ustedes lo hagan y que se muestre la evidencia de que ustedes utilizaron las fórmulas y me indican cuál es el procedimiento a seguir.
No sé si quedó claro esta parte. Esta es un poquito más estructurada que la primera porque trae varios juegos de fórmulas que vamos a estar trabajando. Entonces, nada más hay que tener como mucha atención en esa parte y recuerden que, bueno, un buen tip es ver dónde, porque de repente tenemos tantos recursos que no sabemos en dónde van unos y otros y ver de acuerdo cuál a la guía, cuál nos tenemos que enfocarnos directamente. Por ejemplo, aquí viene el crecimiento poblacional que nos van a decir, pues obviamente las fórmulas que nosotros podemos trabajar en la actividad y viene así como muy fácil, crecimiento total de la población, la tasa de crecimiento, que es el que estuvimos viendo ahorita, un ejemplo de la tasa de crecimiento, expresión exponencial y bueno, estas son como las fórmulas que nosotros podemos trabajar directamente para la realización de nuestra actividad. Y creo que sería así como toda la recomendación. Es importante que también trabajemos, por favor, en el foro aprendiendo. El foro aprendiendo, aquí ustedes pueden externar sus dudas, dan respuesta a la pregunta detonadora, pero todo esto nos va a ayudar para al final del bloque del módulo nos estén trabajando y nos estén generando una conclusión y nos estén generando contenido para justamente enriquecer todo lo que vamos a hacer durante todas estas 4 semanas del módulo. Y pues no sé si tengan alguna otra duda. Son así como recomendaciones generales de cómo estamos trabajando, cómo trabajamos las sesiones, este, creo que es como lo general. Normalmente las sesiones deben de durar 1 hora. Y bueno, si no tienen ninguna duda, pues creo que daríamos por cerrada la sesión de hoy, recordándoles que, bueno, el próximo viernes no hay sesión. Eh, yo sé que viernes, sábado, domingo generalmente trabajan para la actividad. No me desconecto de la plataforma. Si tienen dudas, con todo el gusto, estamos para atenderlos y para asesorarlo en relación a cualquier situación. Aquellos que ya subieron su actividad el día de mañana ya van a estar evaluadas. Y como recomendaciones, por favor, cuiden sus faltas de ortografía, muestren las referencias. Siempre hay que mostrar referencias en estilo APA. Y si no dijeran, por el momento no tienen ninguna referencia porque no les han como consultado esa parte, pero si han asistido a estas sesiones o han visto las sesiones, también se pueden referenciar, ¿sí? Entonces creo que es lo único que hasta hoy ya podríamos como aterrizar y pues creo que cerraríamos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Ay, por favor, se me olvidaba. Pongan en el mensaje de la llamada su nombre completo, por favor. De repente, sí, yo tengo una lista de asistencia, pero de repente me manejan, se meten por algún error con el nombre de su hijo, de su hija, de su esposo, de su mamá o de su hermano y demás, y no encuentro el nombre de la persona. Entonces, sí, por favor, pongan el nombre completo para obviamente justificar su asistencia y pues nos estaríamos viendo la próxima semana en el miércoles, ¿sí? No sé si tengan alguna otra duda. De todos modos, en plataforma, pues ahí externamos las dudas y así es, la siguiente sesión será por el próximo miércoles. Hasta ahorita no nos han avisado nada porque es miércoles, creo que es el 10 de mayo, ¿sí? No nos han avisado nada si también van a haber o no sesiones, pero por el momento sí estaremos trabajando el 10 de mayo, ¿sí? Y pues creo que ya sería todo. Muchísimo gusto. Estoy para ayudarles y para contestarles todas sus dudas, cuestionamientos y demás. Estamos vía plataforma electrónica con mensajeros en la plataforma.
vía correo electrónico y en estas sesiones de aprendizaje que, bueno, la finalidad es acercarnos hacia ustedes y que ustedes se sientan acompañados. Muchísimas gracias, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a todos, que pasen una excelente noche, que disfruten el fin de semana largo que nos espera y yo les recomiendo terminar las actividades lo más pronto posible para ya desocuparnos y ahora sí que disfrutar nuestro fin de semana. Buenas noches y que pasen excelente semana. Hasta luego, muchachos.